Amados, el Señor les bendiga. Un gozo poder estar nuevamente congregados en su nombre para compartir su palabra. Les invito a, por favor, abran sus Biblias en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 3. Mateo capítulo 3, vamos a estar hoy examinando los versos 13 al 17 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 3, versos 13 al 17. Abra ahí su Biblia, por favor. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedirlo diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió: permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y los cielos se abrieron en ese momento, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Padre, una vez más venimos ante tu bendita presencia, adorándote, Señor, por tu majestad, por tu gloria. Damos gracias, Señor, por Cristo, y damos gracias, Señor, por la salvación que Él nos ha provisto. En esta hora, Padre, rogamos que el Espíritu Santo sea el que nos enseñe toda verdad, nos guíe a toda verdad, para poder entender el mensaje de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden regresar a sus asientos. Estamos ante un pasaje precioso en el Evangelio de Mateo. El Hijo de Dios, Dios el Hijo, había venido al mundo y Dios hizo saber a todos que Él estaba aquí. Dios quiere que todo el mundo, que todos los hombres, que todas las personas sepan que Jesucristo es el Rey prometido, es el Mesías, es el Salvador prometido, el ungido, el Rey de reyes y Señor de señores. Y en este hermoso pasaje que vamos a examinar el día de hoy, Mateo, el apóstol, relata el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el enfoque de este pasaje, el bautismo de nuestro Señor de Jesucristo. Ahora, con este acto de bautismo da inicio el ministerio de Cristo. Y es considerado este bautismo como la comisión ministerial de Cristo. Usted sabe, cuando usualmente se manda un grupo misionero a un lugar, la iglesia lo comisiona, ¿verdad? Pero algo aquí, los expositores ven que este bautismo de Cristo fue una especie de comisión ministerial del Señor. Y vamos a ver que Mateo describe 3 eventos ocurridos en la comisión del Rey. 3 eventos ocurridos en la comisión del Rey. ¿Cuáles son esos eventos? En estos versos vamos a ver el bautismo del Hijo en los versos 13 al 15, la unción del Espíritu en el verso 16 y la voz del Padre en el verso 17. Vamos a empezar el bautismo del Hijo, versos 3 al 15. Fíjense que comienza Mateo diciendo: entonces, ¿sabe? Ese adverbio entonces es una conexión estructural cronológica. ¿Qué significa? Conecta eventos, ¿ok? Eventos que tienen lugar en el tiempo. Y recuerde, hasta aquí el personaje que habíamos visto era a Juan el Bautista, ¿verdad? Y las semanas anteriores estuvimos viendo cómo Juan el Bautista, que era el precursor del Rey, el heraldo del Rey, había venido predicando el bautismo de arrepentimiento. ¿Recuerdan eso? Entonces conecta ese inicio del ministerio de Juan el Bautista
como el precursor del rey, como el precursor del Mesías, como heraldo del Mesías, y ya el Bautista tenía varios meses de ministerio, ¿ok? Varios meses de ministerio público, preparando el camino del rey precisamente. Y mientras Juan estaba ocupado en este importante ministerio, un día, dice Mateo, entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. ¿Ok? ¿Sabe? Cuando usted lea la Escritura, algo que le recomiendo es que siempre que usted lea, trate de hacerle preguntas al texto bíblico, ¿verdad? Y por ejemplo, aquí dice que llegó de Galilea, pero no da más detalles. Si usted se pregunta de dónde llegó Jesús y usted lee, y eso es lo importante, por eso tenemos más de un evangelio, tenemos 4 evangelios. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos tener más información, ¿verdad? Si usted pregunta de dónde llegó Jesús, por ejemplo, el evangelio de Marcos nos dice en Marcos capítulo 1, verso 9, que Jesús llegó de Nazaret de Galilea. O sea, venía específicamente de la ciudad de Nazaret, que estaba ubicada en la provincia de Galilea. ¿Ok? Y eso es importante. Recuerde, la nación de Israel en ese momento estaba dividida en varias provincias. En el lado este estaba Galilea, Samaria y Judea. Y del otro lado, el lado oeste, estaba Perea, Iturea y Decápolis. O sea, estaba dividido en provincias. Bien. Ahora, por este verso de Marcos sabemos que Jesús vino específicamente de Nazaret, de Galilea, que estaba en la región norte de la nación, ¿verdad? ¿Y a dónde llegó Jesús? ¿A dónde fue que Jesús llegó? ¿Dónde estaba Juan en ese momento? Bueno, sabemos que Juan estaba bautizando. Si usted ve en Juan 1:28, dice que él estaba en Betania, ¿verdad? Y déjeme decirle, algunos manuscritos posteriores dicen que él estaba en Betábara. ¿Ok? Ahora, esa Betábara no se sabe dónde estaba. Betania sí, pero Betábara no se sabe dónde estaba, la aldea localizada. Pero el punto que quiero que entienda es que Jesús tuvo que hacer un largo recorrido de Galilea al norte, de Nazaret de Galilea al norte, hasta el sur, ¿verdad? Hasta Betania. Era un recorrido de aproximadamente unas 60 millas. Unas 60 millas. Desde el norte hasta el sur. Y hizo todo este recorrido con un solo propósito, y era ser bautizado por Juan. A eso fue lo que él vino, ¿verdad? Jesús vino a su heraldo, a su precursor, al hombre que venía anunciando y preparando el camino para él. ¿Por qué razón vino? Bueno, porque estaba a punto de iniciar su ministerio público. De hecho, el bautismo de Jesús es el inicio de su ministerio público. Este evento es la fase final del ministerio público de Juan el Bautista, y obviamente sabemos que su función era preparar el camino del Señor como heraldo del rey. Y con la llegada del rey, su función como heraldo ya estaba llegando al final. ¿Ok? Estaba llegando al final. Y este es el comienzo del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, el Rey Mesías, largamente esperado por los hombres. Ahora, recordemos que Juan y Jesús eran primos, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Que la relación que había en el libro de el Evangelio de Lucas se nos narra que María y Elizabeth, la mamá, tenían una relación, eran parientes, ¿verdad? Así que lo más seguro es que Jesús y Juan se conocieran. Jesús y Juan se conocieran. Ahora, fíjense, Jesús viene con un propósito, y es que Juan lo bautice. Ahora, si usted vimos la semana pasada, recuerden el verso 11, que Juan mismo había explicado que el bautismo de Jesús sería mucho mayor que el suyo, mucho más importante que el suyo, ¿verdad? Y ahora Juan ve que Jesús viene para que él lo bautice. Ahora,
¿cuál fue la reacción de Juan cuando vio a Jesús buscando ser bautizado por él? Bueno, dice el verso 14, dice, pero Juan trató de impedírselo. O sea, Juan trató de impedirle a Jesús que él se bautizara. ¿Con qué argumento? Bueno, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Y entonces pregunta, ¿y tú vienes a mí? O sea, el Bautista, Juan el Bautista, estaba convencido de que era él quien necesitaba que Jesús lo bautizara con el bautismo que él podía darle. Y que Jesús no necesitaba su bautismo. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero? Bueno, recuerde que explicamos la semana pasada que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Era un llamado a todos los hombres a reconocer que eran pecadores, a arrepentirse de sus pecados, a apartarse de sus pecados y a volverse a Dios. Juan bautizaba a personas que admitían su pecado, que lo confesaban, que se arrepentían de ese pecado y que deseaban que Dios los transformara y los preparara para la venida del Rey Mesías. Ese era el ministerio de Juan, eso era lo que Juan hacía, ¿ok? En cambio, Jesús bautizaba con el Espíritu Santo, que es el que regenera, es el que transforma a los pecadores en hombres redimidos. ¿Ve la diferencia? Un bautismo solamente era algo externo. El otro transforma a la persona desde dentro, desde su propio corazón. Eran dos bautismos, obviamente, que tenían dimensiones diferentes. ¿Ok? El bautismo de Juan simbolizaba el arrepentimiento. Y fíjense, Juan se había negado a bautizar a los saduceos y a los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos no estaban genuinamente arrepentidos. Vimos eso en los versos 7 al 10. Él le dijo, hasta que no hagan frutos dignos de arrepentimiento, no vengan a bautizarse. ¿Verdad? Ahora, vemos a Juan aquí también resistiéndose en bautizar a Jesús. ¿Y por qué razón Juan se resistía a bautizar a Jesús? Porque Juan sabía que él era la única persona santa, inocente, pura y apartada del pecado que había sobre la tierra. Y por tanto, sabía que él no tenía necesidad de arrepentimiento. Esa era la razón por la cual Juan no quería bautizar a Jesús. Todos nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Todos nosotros somos pecadores por naturaleza. Jesús fue concebido sin pecado y vivió una vida perfecta y sin pecado. El Rey Mesías no conocía el pecado, no conoció el pecado, nunca pecó, jamás pecó. Y por tanto no tenía nada que confesar y no tenía nada de qué arrepentirse. Entonces, ¿por qué bautizarse? ¿Sabe? Juan, el texto demuestra que Juan hizo una gran resistencia. Trató por todos los medios de impedir de bautizar a Jesús. Él no quería hacerlo. Y ante la vehemente resistencia de Juan a bautizarlo, dice el verso 15 que Jesús le respondió, permítelo ahora. ¿Ok? Permítelo ahora. O sea, esta es un modismo, es una expresión coloquial que indicaba que aunque Jesús reconocía que esta era una petición inusual, Juan debía obedecerla. Juan debía someterse. ¿Ok? ¿Por qué? Porque había una razón para esto. Jesús no era pecador, pero había una razón por la cual él debía bautizarse. Y él explica ahí porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto, amado hermano? Juan debía
bautizarlo para que el plan de Dios, el propósito de Dios, se cumpliera a la perfección. ¿A qué vino Jesús al mundo? ¿A qué vino Jesús al mundo? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En otras palabras, Jesús vino, escuche bien lo que voy a decir, amado hermano, Jesús vino a identificarse con los pecadores para redimirlos. Él vino a identificarse con los pecadores. Y por tanto, el bautismo de Jesús fue la identificación del Santo Hijo de Dios sin pecado con los pecadores que Él iba a representar. ¿Ok? Asumiendo así, a través de este acto de obediencia, la obligación de cumplir toda justicia para ser un Salvador perfecto y un sustituto perfecto. Al bautizarse, Jesús estaba identificando con nosotros. Estaba diciendo que Él iba a ocupar nuestro lugar. Jesús se sometió al bautismo de Juan como un acto simbólico de identificación con los pecadores que Él vino a salvar. Y déjeme decirle, en última instancia, el bautismo de Juan también apuntaba a Jesús. O sea, el bautismo de Juan, como todo el Antiguo Testamento, anunciaba a Jesús, anunciaba el advenimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque solamente la muerte de Jesús en la cruz del Calvario puede quitar el pecado. De hecho, Jesús llamó a su muerte en la cruz bautizo, ¿verdad? En Lucas 12:50. La llamó un bautizo. Solamente Él podía quitar el pecado. Por tanto, el bautismo de Jesús no solo fue un símbolo de su identificación con los pecadores, también fue una anticipación del bautismo cristiano. El bautismo cristiano, que era, si hoy, cuando nosotros nos bautizamos, estamos obviamente siguiendo en obediencia el mandato de Cristo, ¿verdad? Y representa muerte a la vieja vida, resurrección a una nueva vida. Cuando Cristo fue bautizado, al ser sumergido en el agua, indicaba su muerte, y al salir del agua, su resurrección, ¿verdad? Así que el bautismo de Jesús, amado hermano, este acto de obediencia y de identificación de Jesús es lo que los teólogos llaman la obediencia activa de Jesucristo. La obediencia activa de Jesucristo. O sea, en la obra de Cristo incluye dos aspectos: su obediencia activa y su obediencia pasiva. ¿Ok? Ahora, ¿qué es su obediencia activa? Bueno, fue su obediencia perfecta a todos los mandamientos, decretos y decretos de la ley divina. En otras palabras, Jesús vivió una vida perfecta y sin pecado. Jesús cumplió a la perfección la ley de Dios por nosotros. ¿Entiende eso? Dios requería una justicia perfecta para poder tener comunión con Él. Ninguno de nosotros puede cumplir la ley a la perfección. ¿Sabe que la ley dice, haz esto y vivirás? Si nosotros fuéramos capaces de cumplir la ley, viviríamos por ella. El punto es que ninguno de nosotros es capaz de cumplir la ley. Solamente Cristo lo hizo. ¿Ok? Solamente Él pudo hacerlo. Y por tanto su obediencia activa fue su obediencia perfecta a todos los mandamientos, decretos de Dios. Cuando usted lee la Escritura se va a dar cuenta que Él dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplir la ley. Y la cumplió a la perfección, de principio a fin. Su obediencia pasiva fue su sometimiento
y ya estoy hablando del siguiente punto, ¿verdad? Lo primero que vi fue la obediencia activa. Su obediencia pasiva fue su sometimiento a la muerte en la cruz del Calvario como nuestro sustituto. Fíjense, su obediencia activa fue toda su obediencia a la ley, y por eso fue que Él se bautizó, para identificarse con nosotros, y por eso cumplió toda la ley durante su vida. Por eso Él, durante su ministerio, cumplió la ley a la perfección, ¿verdad? Él hizo todo lo que había que hacer y demandaba la ley. Y en su obediencia pasiva fue que Él estuvo dispuesto a dejarse matar, estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario en lugar nuestro como sustituto. Ahora, para que un pecador sea reconciliado con Dios, y esto es Teología 101, para que un pecador sea reconciliado con Dios, necesitamos más que el perdón por haber quebrantado la ley. ¿Ok? También necesitamos la justicia de aquel que ha guardado la ley en toda su perfección. En otras palabras, la razón por la que vamos a ser salvos no es porque nosotros seamos justos, sino porque Cristo fue justo y perfecto. Y es su justicia la que tiene que ser imputada o acreditada al pecador. Y es por eso que tanto la vida perfecta de Cristo, su obediencia activa, como su obediencia pasiva, su muerte en la cruz, forman parte de su obra salvífica y son requeridas para la salvación de todo ser humano. Ambas son partes esenciales de la obra de Cristo en la tierra, porque ambas son necesarias. Y si tú y yo queremos tener alguna esperanza de salvación, podemos encontrarla solamente en Cristo, en lo que Él hizo, en su obra, en su persona, en su vida perfecta y en su muerte sustituida por nosotros. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el Salvador que Dios proveyó. ¿Ok? En Cristo y por medio de Cristo, todo aquel pecador que pone su fe en Jesús es perdonado y reconciliado con Dios. Porque Cristo vivió esa vida perfecta precisamente para que a través de su vida y su muerte, Dios nos acredite ahora a nosotros la justicia perfecta de Cristo. Cuando un pecador se arrepiente y recibe a Cristo por la fe, ocurre una transformación radical, un cambio radical. Dios quita todos nuestros pecados y se lo acredita a Cristo, lo imputa a Cristo, y Dios toma la justicia de Cristo, que es perfecta, y nos las imputa a nosotros. De tal manera que cuando Dios nos ve a nosotros, Dios nos ve como si nosotros estuviéramos viviendo la perfecta vida de Cristo, aun cuando no somos perfectos. Y usted es salvo no por sus méritos, no por sus obras, sino es salvo por la justicia de Cristo. Las obras son una evidencia de que hemos sido transformados, de que hemos sido regenerados. Lo que nos salva es la fe, no las obras. Las obras son una evidencia de que realmente tenemos fe en Jesús. Es en Cristo que somos perdonados y reconciliados, porque solamente Cristo pudo cumplir la ley de Dios a la perfección, y solamente Cristo podía ser un cordero capaz de llevar el pecado nuestro, al vivir una vida perfecta y al ser una persona única y singular, porque tenía dos naturalezas, humana y divina. Y por eso podía ser el único mediador calificado. Cristo vino para restablecer la comunión, la paz entre Dios y los hombres. Y para poder ser un mediador calificado, esa persona tenía que ser Dios y hombre, para poder representarnos a ambos. Y hay una sola persona en la historia de la humanidad que ha cumplido ese requisito, y es Jesucristo. Él vino, vivió una vida perfecta y murió como nuestro sustituto para poder reconciliarnos con Dios. Ese fue el plan eterno de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Cristo estaba preparado como un cordero sin mancha para redimir a la humanidad. Y dice
Mateo que al oír la demanda de Jesús, entonces Juan consintió. O sea, vemos aquí que Juan finalmente obedeció porque comprendió que aunque la petición de Jesús era inusual, era la voluntad de Dios, era lo correcto. Jesús no tenía pecado, Jesús era justo, no tenía nada de qué arrepentirse, pero para poder representar a los hombres tenía que experimentar lo mismo que vivimos los hombres. ¿Ok? Dios el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se había encarnado. Y para identificarse con nosotros, los pecadores, Él debía ser bautizado. Así que hemos visto en primer lugar el bautismo del Hijo. Y ahora vamos a analizar la unción del Espíritu. La unción del Espíritu en el verso 16. Dice el verso 16, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Déjeme decirle, la palabra griega para bautizo, baptizo, significa literalmente sumergir en agua o en cualquier otro líquido. ¿Ok? Significa eso, sumergir. Es cuando alguien es sumergido en un líquido, ¿verdad? De hecho, la inmersión es la única imagen que encaja con el simbolismo que tiene el bautismo. Porque como expliqué ahorita, ¿qué simboliza el bautismo? Simboliza que la persona es sumergida en agua, o sea, se pone debajo del agua para indicar ¿qué cosa? Que ha muerto a su vieja vida. La persona murió a su vieja vida. Y es como si hubiera sido sepultada. En este caso, el agua representaría obviamente la tierra, ¿verdad? Si lo llevamos a la práctica, y el hecho de que la persona es sumergida en el agua indica que la persona es sepultada en tierra. Si tomamos literalmente la ilustración, ¿verdad? Y cuando la persona es extraída del agua, significa resurrección a una nueva vida. Ese es el simbolismo del bautismo. Muerte a la vieja vida, resurrección a una nueva vida. ¿Ok? Ahora, ¿sabe qué sucedió cuando Jesús salió del agua? Obviamente, déjeme decirle, usted y yo, cuando somos transformados por Cristo y nos bautizamos, ese es el simbolismo que hay. Pero recuerde, Jesús no tenía que morir a una vieja vida, porque Él realmente no tenía pecado. Él vivía una vida santa, ¿verdad? ¿Qué sucedió cuando Jesús salió del agua? Mateo nos dice, y los cielos se abrieron en ese momento. ¿Sabe? Los cielos se abrieron. Aquí coincido con el teólogo reformado William Hendrickson cuando afirma que esta no fue una experiencia puramente subjetiva en el corazón de Jesús. O sea, esto que está diciendo aquí, que los cielos se abrieron, no fue algo que simplemente fue algo en la imaginación de uno, ¿verdad? O de Juan. Sino que este fue un milagro que ocurrió ante la vista de los testigos que estaban presentes en aquel momento. Porque había un propósito aquí, había una intención aquí. Y era que las personas que estaban en aquel momento entendieran quién era aquel que estaba siendo bautizado. ¿Ok? ¿Sabe? Las Escrituras testifican que durante el ministerio del profeta Ezequiel, también dice en Ezequiel 1:1, que él vio los cielos abiertos y tuvo la visión de Dios. Por ejemplo, también dice que lo mismo ocurrió con Esteban antes de ser apedreado, ¿verdad? En Hechos 7:56 dice que él vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios. O sea, cada vez que los cielos se abrían era un símbolo de que Dios estaba obrando, Dios estaba interviniendo de alguna manera en la historia humana. ¿Ok? Ahora, el hecho de que los cielos se abrieran en el momento del bautismo de Jesús tiene implicaciones tremendas.
Bien, en ese momento, note qué fue lo que sucedió. Mateo declara, dice, y él, o sea, refiriéndose a Juan, vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. O sea, Juan vio literalmente que el Espíritu descendía tomando una forma o apariencia de una paloma. Ahora, algo que necesita entender, amado hermano, es que a Dios no podemos verlo, porque Dios es espíritu. Juan 4:24, ¿verdad? Dios es espíritu. Por tanto, Dios no tiene dimensiones, no tiene forma, no tiene tamaño, no tiene ancho, no tiene profundidad. ¿Ok? Dios no se puede ver. Esto fue una permisión especial de Dios, con un propósito específico. Fue un milagro extraordinario. ¿Ok? Bueno, ya de ser un milagro ya es algo extraordinario, si no fuera algo normal. Fue algo que aconteció con un propósito específico. En esta ocasión tan significativa se nos dice que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, se manifestó en una forma corporal semejante al de una paloma que descendía sobre Jesús. ¿Sabe que esta es la única ocasión en que el Espíritu Santo fue representado de esta forma, ¿no? Fue representado como una paloma. Y esta manifestación del Espíritu fue un testimonio, una señal visible y confirmatoria para Juan el Bautista y para los que observaban el bautismo de Jesús, de que Él era realmente el gran Rey Mesías esperado. Era una confirmación del cielo de que el que estaba allí en ese momento era el Mesías, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Salvador del mundo. Recordemos que Isaías había dado una profecía en Isaías 61, 1 y 2, y vemos que esa profecía se cumplió en Cristo. Si usted lee conmigo en Lucas 4, 17 al 19, Lucas 4, 17 al 19, dice que en una ocasión Jesús llegó a la sinagoga y le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha, ¿qué cosa? Ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Déjeme decirle, la unción en el Antiguo Testamento era vista como un acto por el cual se consagraba a una persona para un ministerio. Y en el Antiguo Testamento usualmente se ungía a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. Y Cristo cumplió esos tres oficios. Él era rey perfecto, sumo sacerdote perfecto y profeta perfecto. A diferencia de ser ungido por los hombres, Cristo fue ungido por el mismo Espíritu de Dios. Y esta unción era un símbolo de su comisión ministerial, del propósito por el cual Cristo venía a la tierra. Él venía a proclamar el año favorable del Señor. Venía a rescatar a los cautivos del pecado, a libertar a los cautivos del pecado. El Antiguo Testamento anunciaba y anticipaba la llegada de una figura elegida, ¿verdad? Una persona, un hombre que sería ungido por Dios para libertar y redimir a su pueblo. ¿Sabe? Si usted lee la Escritura, usted va a ver que una palabra muy común que aparece en el Antiguo Testamento es la palabra Mesías. Mesías. Y en el Nuevo Testamento usted va a ver que la palabra es Cristo.
Bueno, el término hebreo Mesías y el término griego Cristo significa lo mismo, significa ungido. Ungido. Y lo que indica es que Jesús es el Rey, el Mesías, el ungido de Dios. ¿Ok? El ungido de Dios. Ahora tenga, y quiero que usted por un momento se identifique con el pasaje y entre en el pasaje, ¿verdad? Y su mente esté ahí. Usted vio todos los signos que cantábamos tenían que ver con la Trinidad. Adoramos a un Dios en Trinidad, ¿verdad? Un solo Dios, pero en el seno de ese único Dios santo, ese único Dios verdadero, existen tres personas coiguales y coeternas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son obviamente tres personas que subsisten en el único Dios vivo y verdadero. Y lo que estamos viendo aquí, amado hermano, es que la segunda persona en la Santísima Trinidad, o sea, Dios el Hijo, se había humillado al venir a la tierra y asumir una naturaleza humana para poder identificarse con nosotros y rescatarnos. ¿Entiende eso? Dios mismo, para redimirnos a nosotros, para rescatarnos a nosotros, se identificó primeramente al asumir una naturaleza humana. ¿Bien? Y Él lo hizo para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Recordemos que Jesús es una persona con dos naturalezas: verdadero Dios y verdadero hombre. Recuerde lo que dijo el apóstol Juan en su evangelio: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué significa? Dos personas que estaban juntas eternamente, ¿verdad? Y que ambas eran divinas. Y después dice en el verso 14, y el verbo se hizo carne. ¿Qué significa? El verbo, la segunda persona de la Trinidad, Cristo, se humanó. Él se identificó con la humanidad primero al hacerse hombre y ser concebido en el seno de una mujer y nacer como nacemos todos los hombres. Aunque Él fue concebido diferente para ser libre del estigma del pecado, Él, sin embargo, nació como nacemos todos los hombres. Estuvo 9 meses en el vientre de María, nació de una mujer y se crió como un hombre. O sea, nos dice que Él crecía en estatura, en gracia y en conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque Él tenía dos naturalezas, divina y humana, en una persona única y singular. Ahora, durante su encarnación, durante su ministerio, para poder cumplir su propósito, Dios el Hijo tuvo que humillarse a sí mismo, tuvo que velar su gloria. ¿Ok? Y recuerde, Cristo es una persona en la que existen dos naturalezas, divina y humana, y no significa que su humanidad era divina o que su divinidad era humana. Son dos naturalezas que nunca se mezclaron, que nunca ocurrió cambio entre ellas, sino que estaban unidas en una sola persona. Algo difícil de entender para nosotros, pero eso es lo que la Escritura enseña. ¿Ok? Y tenemos que entender que en su humanidad, Cristo vivió como usted y como yo. Él se cansó, Él tenía sed, sintió calor, sintió frío, durmió. Lo mismo que hace usted, lo hizo Él. ¿Ok? Como hombre, y durante su ministerio terrenal, Jesús se sometió por completo a la voluntad del Padre. Recuerde que Él dijo que Él no había venido a hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Cristo, en su humillación, se sometió por completo a la voluntad del Padre. Eso no significa que Él sea inferior al Padre, significa simplemente que Él vino porque ese era el plan redentor de Dios,
desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Y durante su ministerio terrenal, Cristo no actuó en su propio poder, sino que Él actuó en el poder del Espíritu Santo. A pesar de que Jesús seguía siendo divino, tenía autoridad divina, Jesús, para identificarse con nosotros, se sometió a la voluntad del Padre y vivió en el poder del Espíritu Santo. Y de esa manera se estaba identificando contigo y conmigo. ¿Por qué? Porque tú y yo no somos divinos, somos criaturas de Dios. Y nuestra vida espiritual podemos vivirla simplemente en el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Pablo nos dice en Hechos 10:38 que como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fíjense, observe ahí que él dice, Dios ungió a Jesús de Nazaret. O sea, está hablando obviamente a su naturaleza humana. ¿Ok? A su naturaleza humana. Así que en su humanidad, Jesús fue ungido. ¿Ungido para qué? Ungido para el servicio. Cuando se ungía a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas, era para que ministraran, para que cumplieran su ministerio. Y es por eso que esta se considera su comisión ministerial. El inicio de su ministerio. Jesús estaba siendo ungido para que iniciara su ministerio. Y al ser ungido estaba recibiendo fortaleza en su propia humanidad. ¿Ok? Su bautismo constituyó también el momento de su unción y de su comisión ministerial. Él fue capacitado para el ministerio. ¿Por qué? Porque su humanidad también necesitaba ser fortalecida. Por tanto, este bautismo en el Espíritu fue una señal confirmatoria de que Jesús era el Rey Mesías esperado, anunciado por Isaías. Aquel Mesías que sería ungido por el Espíritu de Dios y que vendría con la autoridad de Dios. Al ungir el Espíritu Santo a Cristo, estaba demostrando, ¿verdad?, que Él era el Rey Mesías esperado. Y dice la Escritura aquí que Juan el Bautista lo vio con sus ojos. Lo vio. ¿Ok? Bueno, hemos examinado la unción del Espíritu. Y finalmente, amados hermanos, vamos a ver la voz del Padre. La voz del Padre en el verso 17. Dice el verso 17, y se oyó una voz de los cielos que decía, fíjense, obviamente esta voz es la del Padre, ¿verdad? Y el Padre va a hacer un anuncio público, está proclamando públicamente una verdad. Está proclamando, está dando un anuncio público. Recuerda cuando en el Antiguo Testamento Dios anunció la ley. ¿Ok? Y ahora aquí vemos nuevamente cómo Dios anuncia en medio de este evento trascendental, simbólico, anuncia algo que es obviamente importante para nosotros como pueblo de Dios. Fíjense lo que dice la voz del cielo. Este es mi Hijo amado. O literalmente, este es mi Hijo, el amado. O sea, mediante estas palabras, el Padre proclama públicamente su filiación con el Hijo. Su filiación con el Hijo. ¿Ok? Declara que Jesucristo es su Hijo único, singular. ¿Ok? Y que Él es el Salvador divino, designado desde la eternidad para llevar a cabo la obra de redención
de los hombres. Y al decir que es su Hijo amado, proclama que acepta a Cristo como un mediador entre Él y los hombres. Está diciendo que Él se complace en Cristo. Quiero que entienda que Jesucristo tiene una relación diferente y única con Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios o Dios el Hijo. Nosotros somos hijos de Dios por adopción, pero ninguno de nosotros puede decir que yo soy Dios el Hijo, porque somos criaturas de Dios. No compartimos su misma naturaleza divina. ¿Entiende el punto? Pero Jesús es el Hijo de Dios o Dios el Hijo, porque comparte su naturaleza eterna. El Hijo eterno del eterno Padre es Jesús. Y cuando Dios dice que ese Hijo es en quien Él se complace, significa que el Padre se deleita, se complace y se satisface en el Hijo. ¿Sabe? El verbo aquí en el griego transmite que el placer de Dios en el Hijo es constante. Es constante. Todo lo que Jesús es y todo lo que Jesús hace le da gozo al Padre. Lo satisface. Él siempre se ha deleitado en el Hijo. Y es un deleite eterno. Eterno. La relación filial es eterna. Ahora, ¿qué implicación tiene esto para nosotros? Siempre que se ofrecía un sacrificio a Dios en el Antiguo Testamento, ese sacrificio tenía que ser sin mancha y sin defecto. ¿Sabe? Si usted lee el libro de Levítico, usted va a ver que Dios decía exactamente qué debía y qué no debía ser sacrificado. Y el sacrificio tenía ciertas normas, ciertos criterios, y debía ser sin mancha y sin defecto. Y eso es precisamente lo que Dios está transmitiendo aquí. Este Jesús que se identifica con los pecadores, este Jesús que se identifica con ustedes los pecadores, yo, dice el Padre, lo acepto como el único sacrificio perfecto que yo puedo recibir. No hay otro. No hay otro. La voz de Dios, que fue escuchada por todos, fue una proclamación divina de la llegada del Mesías y constituyó su comisión ministerial. Estaba indicando que Cristo era el Cordero que Él aceptaría, que quitaría el pecado de los hombres. Estos tres eventos ocurrieron en el bautismo de nuestro bendito Señor Jesucristo. Y podemos considerarlo, amado hermano, un anuncio público de que la persona y la obra de Jesucristo fue el resultado de las voluntades eternas de las tres personas de la bendita Trinidad. El Hijo voluntariamente vino y se humilló y estuvo dispuesto a ser bautizado. El Espíritu Santo vino y ungió al Hijo para su ministerio. Y Dios el Padre proclamó que Él aceptaba al Hijo como el sacrificio sustitutorio. Y todo esto constituye evidencia de que Jesús es el Rey Mesías, el Salvador que la humanidad esperaba, que llegó con ese propósito, redimirnos, y que solamente a través de Cristo nosotros podemos reconciliarnos con Dios. Si Cristo no es su Señor y Salvador,
usted no tiene comunión con Dios, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús de Nazaret, porque Él es verdadero Dios, verdadero hombre, el único sacrificio que Dios acepta, el único mediador entre Dios y los hombres. Y cada vez que un pecador pone su fe en Cristo y reconoce que Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros, y que dio su vida y que vivió una vida perfecta y murió como su sustituto en su lugar, cada vez que un pecador reconoce que está en pecado y que ha vivido en rebeldía de Dios y se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo por la fe, es perdonado, es reconciliado con Dios y es recibido por Dios en su familia, es adoptado por Dios como un hijo espiritual para que tenga comunión eterna con Él. Pero solamente podemos tener esa comunión eterna a través de Cristo. Por tanto, si tú no estás seguro de haber recibido a Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy yo te invito a que tú reflexiones en tu condición espiritual y reconozcas que solamente en Cristo puedes reconciliarte con Dios. Te invito a orar. Señor, damos gracias. Gracias porque esta porción de tu palabra nos enseña quién es Cristo. Él es el único mediador calificado. Él es el Salvador. Solamente a través de Él podemos ser perdonados de nuestros pecados y podemos ser reconciliados contigo. Damos gracias porque sabemos que este fue tu plan desde el principio. Y sabemos, Señor, que a través de Cristo tenemos perdón de todos nuestros pecados, pasados, presentes y por venir. Y que Cristo es la única justicia que tú aceptarás en tu presencia. Que solamente cuando recibimos a Cristo y somos revestidos de su perfecta justicia, somos reconciliados y perdonados por ti. Señor, ayúdanos a entender estas verdades de tu Evangelio, para que podamos realmente vivirlas en nuestro diario vivir, para que entendamos que no es nuestro esfuerzo personal y que no son nuestros méritos los que nos hacen acepto delante de ti, que es la justicia de Cristo, la perfecta justicia de Cristo, la única por la cual podemos ser perdonados y entrar a tu reino eterno. Damos gracias por Cristo. Gracias porque Él vivió esa vida perfecta que debimos vivir nosotros. Y gracias porque Él murió, Señor, en la cruz del Calvario, aun cuando Él nunca pecó, aun cuando Él nunca debió morir. Él murió como nuestro sustituto para poder verter esa sangre que constituye el sacrificio perfecto por el cual tú, Señor, tu justicia fue satisfecha y tú otorgas perdón a todo aquel que recibe a Cristo por la fe. Gracias. Damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por la salvación, porque todos ellos están involucrados en ese acto precioso. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.